Lo dijo en la primera hora. Recibamos ahora mismo a Selene López, a quien le veo a los tiempazos. Selene reside fuera del país, está por acá y le hemos aprovechado y le hemos invitado para que nos acompañe el día de hoy en su condición de politóloga y hacer una valoración de los resultados del día de ayer. Selene, ¿cómo está usted? Bienvenida, qué gusto. Buenos días con todos, buenos días Fabricio, buenos días Andrea, un gusto estar aquí con todos los oyentes. Gracias, Selene. A ver, yo le preguntaba fuera de micrófonos y ahora le pregunto al aire. ¿Sorprende o no el resultado del día de ayer? Y le hago esta pregunta por el entorno, por la difusión de encuestas, porque incluso hubo encuestas que vaticinaban una victoria del candidato presidente en primera vuelta. El correísmo también difundía encuestas que vaticinaban una victoria de Luisa González en primera vuelta. Al final ni lo uno ni lo otro. Y los dos se verán las caras, pero con una diferencia muy pequeña de apenas a esta hora el 0,48%. Incluso muy por debajo, pero realmente muy por debajo de la diferencia de 8 puntos que citaba el Exit Poll. ¿Sorprende o no, Selene? No, realmente no sorprende porque no había un clima social de primera vuelta. O sea, cuando uno gana en primera vuelta hay un apoyo masivo, un movimiento incontrolable y eso no había. Lamentablemente hubo unas encuestas que más que analizar el clima social vendían encuadres. Y hay que decirlo, aquí se vendió el encuadre de que iba a haber una primera vuelta, es decir, sí, hay que poner las cosas sobre la mesa y la falta de rigurosidad de algunas encuestas y la utilización política de las mismas. No había una investigación social diciendo este es del clima, el clima político, social, sí, no había una utilización. Entonces, no sorprende porque no había el clima electoral para tener una primera vuelta y se veía venir esta reedición del balotaje del 2023. Es una especie de segunda vuelta de lo que pasó en el 2023. ¿Cómo le afecta el resultado, digamos, de lo que salió a las 17 horas del Exit Poll hacia, digamos, sobre todo ADN? Voy a tomarme las palabras de una colega suya también, Carolina Ávila Nieto, ponía el día de ayer a las 9 de la noche, cuando aún no teníamos ni más del 50% de actas escrutadas. Ella decía, ¿qué sucede si una sola vuelta no se cumple? Cualquier resultado será leído como derrota. ¿Para usted, Selene, también es así? No necesariamente es una derrota para Daniel Noboa. Yo creo que al ser un incumbente, una persona que se quiere reelegir y tener el 44% de los votos, también hay un mérito y es muy popular Noboa en diversos sectores del país, es decir, tiene un apoyo multisectorial que Lasso no tenía, por ejemplo. Entonces, no lo veo como una derrota, pero sí veo que no se manejó bien las expectativas. Y uno tiene que cuidar las expectativas. Si uno vende esta idea de que se gana en primera vuelta y que se va a arrasar y todo, y después los resultados son menores a la expectativa que uno generó, obviamente hay una deuda, ¿no? Pero no es una derrota para Daniel Noboa. Si no, ¿cómo se llama esto? Tampoco es una victoria, ¿o sí? Creo que los dos ganan realmente. Tanto Luisa González como Daniel Noboa son ahora las dos opciones más fuertes, incluso más allá de la diferencia entre ambos, encarnan la demanda de una necesidad de orden y estabilidad en el país. Incluso con proyectos diferentes, la ciudadanía los ve a los dos como los únicos que pueden resolver los grandes problemas. Pero de alguna manera estos resultados donde ambos concentran el 88% de la votación. Esto hay que leerlo, esto no ha pasado nunca, porque si leo las primeras vueltas, las dos últimas primeras vueltas, la de 2021 y la de 2023, la primera vuelta siempre se concentró en 4 candidaturas. En el año 2021 el 88% de la votación se concentró entre Andrés Arauz, que alcanzó el 33%, Guillermo Lasso el 19.7%, Yacu Pérez el 19.3%, Javier Herbas el 15%. Si yo voy a 2023, la primera vuelta se concentra igualmente en 4. Luisa González con el 33%, Daniel Noboa con el 23%, Cristian Zurita con el 17% y Jan Topi con el 14%. Pero esto de una primera vuelta concentrada en 2, con 88%, ¿no nos muestra un país altamente polarizado, Selene? Sí, pero la polarización no es ni buena ni mala, es inevitable.
Hay sistemas que han sido bipartidistas, otros que ya, digamos, se han abierto y son un poco más plurales, pero no es algo bueno ni malo, es algo inevitable. Y sobre todo es algo inevitable en un país como Ecuador, que tiene una crisis de partido y que realmente no tenemos tantas identidades políticas consolidadas. ADN es una identidad política en construcción, recién se está configurando. El proyecto del presidente Noboa recién está viéndose qué es, no se sabe muy bien. Entonces, esa promesa también es algo que le ayuda a él. Y la Revolución Ciudadana, yo creo realmente que los dos son ganadores. Por un lado, por Noboa, por mantenerse y porque es muy competitivo. Es decir, usted, Fabricio, ponía ahorita el ejemplo de Lasso en el 2021. Si uno recuerda de dónde viene la votación de Lasso, venía más de Quito. Es decir, todo el mapa era pues aquí azul, creo. Y ya, Noboa tiene un apoyo multisectorial. Lo votan en la costa, lo votan en la sierra, lo votan en la Amazonía, lo votan los jóvenes, lo votan las mujeres, lo votan los niveles socioeconómicos bajos, lo votan las élites, lo vota el anticorreísmo. Es decir, son diversos sectores que se ven representados en Noboa. Y el correísmo también lo veo como ganador porque no solo mostró su capacidad de resistencia electoral, sino que mejoró sus resultados desde el 2017. Claro, sí, exacto, desde Eso 2017. desde Porque, 2017. a ver, 2009 y 2013, digamos, son capítulos aparte porque había un gran líder político que además era candidato a presidente, no hubo segunda vuelta electoral. Me parece que en 2009 Rafael Correa alcanza el 52% de la votación en la primera vuelta y no hay una segunda vuelta, frente al 27-28% de Lucio Gutiérrez. En 2013 Correa alcanza el 57% y le saca 30 puntos de distancia a Guillermo Lasso. Pero en 2017, Lenín Moreno, que era el candidato del correísmo, logra 39.3 o 39.4% de la votación. Otra vez, 2021, Andrés Arauz, 33%, Luisa González, 2023, 33%. Hoy estamos hablando de 43%. Han roto el techo irrompible, el techo de concreto que tenía el correísmo. Sí, hoy lo que parecía un techo electoral infranqueable, hoy realmente se vislumbra la posibilidad de realmente romperlo, de ampliarlo y de superarlo. Yo creo que hay dos razones que explican eso. Primero, tanto en el 2021, como usted menciona, Fabricio, en el 2023, Andrés Arauz y González eran nuevos. Es decir, la inserción de ellos en políticos era muy abrupta. De un día para el otro le tienes que contar a toda tu militancia que esta persona es el, digamos, el líder de la Revolución Ciudadana, el heredero de la Revolución Ciudadana, el que va a llevar el proyecto a su evolución. Y es una historia muy difícil, digamos, muy abrupta de contar, porque no tenían conocimiento, la gente no les conocía. Y ahora, digamos, Luisa González ya no tenía el problema del conocimiento, tenía mayor experiencia política, madurez, y también hubo muchos intentos de construir una identidad propia. Es decir, su propia historia de vida, quién es, y digamos, se trabajó mucho ese tema en la campaña. Y también el contexto juega a su favor para gran parte de la población que aún ve los problemas de inseguridad, de precarización económica, de inestabilidad política. Para gran parte de la población, la Revolución Ciudadana sigue siendo la única opción creíble para devolver al país un sentido de estabilidad y orden. Selene, si dos son ganadores, así como usted lo ha interpretado, ¿cómo leer el silencio de ADN desde el día de ayer? Creo que eso sí es un error, digamos, de estrategia política, de no decir, digamos, asumir la victoria. Yo ¿No no estaban entiendo. preparados tal vez para Yo la esto? verdad no entiendo cómo crean toda esta narrativa a las 5 de la tarde con un exit poll, también con sus, digamos, metodologías cuestionables. La narrativa de victoria a las 5 y no la narrativa de victoria a la hora de los datos, de tener los datos Oficiales, certeros claro. oficiales. Eso es algo que no, Pero ¿por no qué? me explico. ¿Por qué? ¿No será que al gobierno? A ver, a mí lo que me parece es que el silencio del gobierno, la manera como se desinflaron, incluso hubo declaraciones iniciales y luego salieron del hotel donde supuestamente iba a haber una rueda de prensa, etcétera, más bien confirma que ellos no estaban preparados para este resultado. O sea, ellos estaban preparados para festejar una victoria contundente en primera vuelta. Y lo que uno
de alguna manera, uno leyendo las señales, ellos no estaban preparados. No es un mal resultado, como usted dice, y es verdad. No es. Porque a ver, tienes un candidato presidente que con todos los problemas que ha tenido y además con todos los cuestionamientos que ha recibido, ya, de diversos sectores de la opinión pública, también apoyos de otros sectores de la opinión pública, alcanza un 44%. Va a estar en segunda vuelta. Pero ellos no se lo esperaban. Y como no se lo esperaban, resulta que optaron por el silencio. Puede ser que también fueron víctimas de sus propios análisis, de las encuestas, de su propia, digamos, de haber, si tú contratas de estas empresas y después les crees, ya también es un error inducido. Pero realmente Noboa es un incumbente muy competitivo porque, mira, a pesar de la crisis energética, a pesar de que la violencia sigue terrible en el país, el año 2024 es un año récord, es uno de los años más violentos en el país. A pesar de no tener una gestión con logros concretos, Noboa tiene las posibilidades de volverse a reelegir, tiene la fortaleza de un liderazgo en construcción, tiene la fortaleza de ser una identidad política en construcción, que tiene, a diferencia de otros, estructura, bases, identidad, mucha popularidad, y tiene unos elementos muy interesantes que incluso la Revolución Ciudadana no tiene. Ahora, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan ambos candidatos para esta segunda vuelta? Veíamos y más temprano estábamos mirando el porcentaje de votos nulos, que casi llega al 7%, si no me equivoco, y bueno, debería ser, digamos, ese el nicho que ahora deben casi que sufragar, digamos, los dos candidatos que ahora se enfrentan en segunda vuelta. ¿Qué hacer con ese nicho? ¿Qué hacer con también votantes de Leonidas Diz, que también llega hacia el 5% más o menos, y de Andrea González? ¿Cómo llegar hasta ese electorado que no cree a ninguno de los dos, que duda mucho, que no tiene confianza? ¿Qué le interesa a ese electorado? Bueno, el factor Leonidas Diz también es un factor interesante, me parece también uno de los ganadores de esta contienda, por su gran porcentaje, es decir, que Pachakutik tenga a nivel nacional el 5% de los votos, lo vuelve una opción y lo vuelve sobre todo un actor político con una gran capacidad de negociación ahora. Eso me parece que es clave, porque los votos de Pachakutik son votos los votos de Leonidas Diz de Conay son votos muy orgánicos. Y lo vimos eso en el 2021, cuando cuando se llamó al voto nulo. Uno puede ver cuando analiza los votos en 2021 que los votos nulos de la primera vuelta son diferentes a los votos nulos de la segunda vuelta. Eso lo vimos con investigadores de la Universidad Andina. ¿En qué cambiaron ahí? La gente que votó nulo en la primera vuelta es diferente a la gente que votó nulo en la segunda. Es decir, que la estrategia del voto nulo fue una estrategia efectiva en ese entonces. Y creo que el factor Leonidas Diz va a contar ahora, es el tercero de la contienda, y su posible respaldo a la Revolución Ciudadana puede inclinar un poco la balanza en favor a la Revolución Ciudadana. Lo mismo con la candidata Andrea González. Que ella evidentemente va a respaldar a Noboa. O sea, yo no veo un escenario en el que ella no respalde a Noboa. A ver, no va a respaldar evidentemente a Luisa González, pero tampoco creo yo que va a plantear un nulo ideológico, ni mucho menos. Incluso, bueno, ahí los votos de Andrea González no son, a diferencia de los votos de Leonidas Diz, no son votos cohesionados, son votos duros. Pues no son votos orgánicos de la sociedad patriótica. Exacto. No. O sea, no es Lucio Gutiérrez. O sea, no. Es un voto muy anticorreísta, me parece, y es probable que se vaya con Noboa, independientemente de la postura que tenga la candidata o no. Es decir, no necesariamente porque uno tenga una postura, a las personas que votaron por mí van a mover. Tiene que haber una identidad política fuerte para que pase eso. Entonces yo veo eso pasando en el caso de Leonidas Diz, pero no necesariamente en el caso de González. Con los nulos, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar hasta ese electorado? Movilización. Creo que y eso pasó en el 2021. En la segunda vuelta, Andrés Arauz, los votos nulos de la primera son diferentes a la segunda. Mucha gente que votó voto nulo en la primera terminó votando por alguien. Terminó votando por Arauz. Lo tenemos medido. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuente ese detalle que no lo sabía. A ver. No, lo interesante de nosotros, porque el voto nulo en en las elecciones presidenciales 2021 fue un fenómeno muy novedoso. Entonces, si uno hace zoom en esa elección,
los votos nulos de la primera son votos, o sea, son la gente que votó nulo en la primera vuelta es diferente a la gente que votó nulo en la segunda. Es decir, como hubo la campaña del voto nulo, hubo mucha gente que votó por Yacu Pérez, que votó por, digamos, por el voto nulo. Y toda la gente, digamos, los votos nulos en la primera, que la gente que no votó en la primera, en la segunda votaron por Andrés Arauz. Es decir, hubo esta movilización, tal vez funcionó las estrategias de miedo al banquero, qué sé yo, pero son votos diferentes. Pero mire, por ejemplo, a mí me sorprende ese dato, y es un dato revelador el que plantea Selene, porque digamos, yo pensaría desde la lógica, que claro, en la primera vuelta que hay un abanico más amplio de opciones, la gente termina votando por alguien, y tal vez en la segunda vuelta dicen, ¿sabe qué? Ninguno de los dos finalistas me representa y yo anulo. Me parece como un poco más lógico que lo que usted está planteando, que sí termina siendo una revelación, ¿no? Sí, es que depende del contexto de la elección, no necesariamente los votos nulos se comportan igual, pero viendo cómo fue el comportamiento en el 2021, esta campaña inducida que hubo al voto nulo, creo que lo que harán las fuerzas políticas ahora es enmarcar un sentido de urgencia, enmarcar un contraste fuerte y tratar de movilizar ese voto nulo. ¿Movilización llamando a movilización en territorio o movilización de manera general? Movilización, el hecho de que yo te planteo de si es que no votas, esto se va a ir, digamos, nos vamos a complicar el país. Es decir, esa movilización, ese sentido de urgencia es algo que se tiene que hacer para llegar a los votos nulos. Selene, hemos hablado de los ganadores, ambos, ¿verdad? Ahora hablemos de los perdedores. Para usted, ¿quién fue el gran perdedor de esta votación? Yo empezaría por algunos políticos que tienen conocimiento, alto conocimiento, y que tienen alta popularidad, pero que tienen unos resultados desastrosos. Henry Cucalón, Jimmy Jairala, Carlos Rabascal, creo que son un ejemplo de que la política no es coyuntura, la política es de estructura, es bases, identidad, y la popularidad es muy efímera. También me parece que el Partido Social Cristiano tuvo un gran remesón. El Partido Social Cristiano, desde que salió Nebot, no ha encontrado aún esta forma de encauzarse, no ha encontrado esta forma de reconfigurarse. Perdón que le interrumpa, yo incluso quiero aprovechar lo que dice Selene para hacer una precisión, porque yo decía que Pedro Granja quedaba quinto, no, Pedro Granja termina sexto, es Henry Kronfle que termina quinto con el 0,70%, y gracias por esa alerta que me había generado, no me había dado cuenta de eso, se me pasó el tema de Kronfle, ¿quién me había escrito con ese mensaje? Edison Mayorga, sí. Kronfle es el 0,70%. Pero, a ver, ahí tenemos partidos tradicionales que no llegan el 1%. Uno de esos es el Partido Social Cristiano. Este es un fracaso estrepitoso, el peor que ha tenido el PSC en su historia. Sí. Y por eso lo considero un perdedor. O sea, los otros candidatos como Saquicela, ni mencionar, porque no representan absolutamente nada, no son, digamos, empresas electorales, y era de preverse. Pero hablemos, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, sí, eso sí, porque ellos sí son una identidad política fuerte, histórica, que era arraigada digamos, en un territorio específico, y creo que no han logrado reconfigurarse desde años atrás. Es decir, perdieron la alcaldía de Guayaquil, no logran, digamos, resolver esta ecuación que es la transición a otros liderazgos. Es decir, se les ha ido mucha gente valiosa en el tiempo, y no logran cohesionarse como una fuerza política, pero son un partido, ellos sí son un partido, a diferencia de los otros que mencionamos. El otro, por ejemplo, hablando de partidos, ya. Si yo reviso, por ejemplo, candidatos, Jorge Escala, Unidad Popular es un partido, lo que antes era el Movimiento Popular Democrático, el MPD, Partido Social Cristiano con Henry Kronfle, Izquierda Democrática con Carlos Rabascal, Pedro Granja con el Partido Socialista Ecuatoriano. Esos son partidos políticos que incluso tienen una tradición, larga data. Para estas organizaciones políticas, ¿qué significa esto aparte de los socialcristianos que usted ya lo ha mencionado? Hay una precisión. Yo sí veo una gran diferencia entre el actuar de la izquierda democrática y el actuar de la Unidad Popular. La izquierda democrática, desde hace mucho tiempo, para mí, ¿qué es un partido? Un partido
una organización que canaliza ciertas demandas sociales, que tiene una ideología, que tiene posturas sostenidas en el tiempo. La izquierda democrática, perdónenme, pero no ha tenido posturas sostenidas en el tiempo. Es decir, es más a la coyuntura. Es decir, en un momento toma una posición, después otra. Se convirtió en una empresa electoral. Perdónenme, pero se convirtió en una empresa electoral, no en un partido. Y estos resultados reflejan eso. Y para Carlos Rabascal, creo que también esta elección le muestra que la popularidad no es suficiente. Uno tiene que tener estructura, bases, identidad, y también tiene que tener renunciamientos. Bueno, pero está claro que en el caso de Rabascal, la izquierda democrática no lo apoyó. O sea, no hubo un sentido de pertenencia del partido con el candidato. Yo no vi nada de izquierda democrática con el candidato, a diferencia de lo que pasó con Javier Herbas en 2021. Justo iba a decir con Javier Herbas. Es decir, ¿qué es la izquierda democrática? Imagínate esa diferencia de tener un candidato a presidente como Javier Herbas y tener un candidato como Carlos de Rabascal, con las diferencias ideológicas tan grandes que existen entre los dos. Entonces eso se vuelve una empresa electoral, porque imagínese lo que representa Javier Herbas. Es un tipo más de derechas. Rabascal ya puede ser un tipo más de izquierdas, pero que el partido te permita estar cambiando candidatos como si cambiaran así ya no es un partido. Selene, usted dice, digamos, esta contienda electoral deben conocer los candidatos, que necesita bases de identidad, de estructura. Pero ahí, mientras usted dice eso, yo vuelvo al 2023, en donde Daniel no tenía, digamos, una base en su partido político. Es más, no lo respalda, digamos, una institución que no era tampoco conocida, que no tenía estructura, que no tenía bases. ¿Cómo explicar también eso? Sí, Daniel Noboa incluso llega con el partido del hermano de Lenín Moreno, claro. Llega con una cosa ahí media rara, pero sí ha habido un esfuerzo, de generar más. Pero digamos, él gana sin base, sin estructura, sin identidad. Sí, ¿Cómo explicar eso entonces? Coyunturas diferentes. El contexto que nosotros teníamos en el 2023 no es el contexto que nosotros tenemos ahora. A mí me parece que en el 2023, si bien había una crisis de inseguridad terrible, había, digamos, mucha demanda, ese era un tema clave, no había las condiciones que te dan la coyuntura electoral ahora. Y Daniel Noboa sí tiene un arraigo territorial, es decir, por su propia condición digamos, de empresario hacendado, hay una conexión. Es decir, no es lo mismo que Guillermo Lasso, que es, digamos, de las élites financieras que no tienen conexión con sus digamos, empleados, subordinados. Daniel Noboa sí tiene, o sea, esta idea de la hacienda es una idea arraigada, y también tiene en la gente este recuerdo de, al menos esta gente hace algo por nosotros. Un grupo focal de algún lado, yo encontré que había una señora que decía, al menos la mamá de Álvaro Noboa han estado ayudando al país en los últimos 40 años. Es decir, no es de la nada. Hay una idea de lo que representa Noboa, la figura del padre, lo que ha hecho, digamos, hay una conexión territorial que, digamos, no se ve muy fuerte, pero no es un liderazgo que se crea de la nada. Tampoco. Ahora, sin pretender, y para ir cerrando, sin pretender hacer un ejercicio de adivinanza ni de prestidigitación, porque aquí no tenemos la bola de cristal, ni está el doctor Strens para llevarnos un multiverso. Pero ¿cómo proyecta usted la segunda vuelta? Porque otra vez, ya nos ha hablado de Isa y de Andrea González. Entre Daniel Noboa, Luisa González, Leonidas Isa y Andrea González tienen el 96,14% de la votación. O sea, hay apenas un 3,86%, menos del 4% para disputar de la votación de los otros candidatos que terminaron siendo completamente tangenciales. Hay margen como para, y esto me imagino yo que para segunda vuelta va a ser voto a voto, además de lo que le preguntaba Andrea, el tema de los votos nulos, que también habría que tratar de disuadir a los que no apoyaron a ninguna candidatura en la primera vuelta, que respalden a una de las dos finalistas, tomando en cuenta que el voto nulo termina tercero, luego de Daniel Noboa y Luisa González, y por encima de Leonidas Isa. ¿Cómo ve usted el escenario de segunda vuelta con estas consideraciones, Elena?
Pues el escenario está muy apretado porque no hay a dónde crecer. Es decir, en el 2023 nosotros teníamos todos los votos de Yacu Pérez, todos los votos de Javier Herbas, todos los nulos. Había un espectro, digamos, que aún no estaba decidido. Ahora las cosas están un poco más apretadas, pero me parece que está abierta. La segunda vuelta está abierta. Cualquiera de los dos puede ganar si es que pues los dos tienen desafíos muy, muy grandes, pero cualquiera de los dos está completamente abierto. Y las sumas matemáticas que nosotros podamos hacer ahorita de los 5 de ISA, los 3, no van a funcionar. En política esas sumas no funcionan. Tiene que haber un relato fuerte, tiene que, como yo les decía, tanto Luisa como Daniel, ellos encarnan en diferentes modelos las expectativas de una ciudadanía que quiere un orden y estabilidad. Y quien logre eso va a ganar. ¿Cree incluso que se podrían robar votos ambos? Es decir, Sí. Votos de Noboa podrían ir a Luisa González y viceversa. Andrea, esa es una excelente pregunta, porque el voto, nosotros vimos esto con Javier Rodríguez, perdón, que sobre todo en Quito, el voto de Daniel Noboa no es un voto duro, un voto, digamos, que no se va a mover, son votos blandos, y son votos blandos que también pueden irse con Luisa González. O sea, entre ellos dos se roban muchos votos. O sea, existe mucha volatilidad electoral. La gente que votó alguna vez por Correa y después votó por Noboa, tranquilamente puede votar esta vez por Luisa González. Es decir, no es un voto duro, es un voto que puede ir cambiando. A veces la polarización está entre nosotros muy fuerte, pero la gente toma decisiones más sencillas y tranquilamente puede cambiar del uno al otro. Incluso en la urna. Y solo ahora sí, para ya casi ir finalizando, ¿cómo mira la reestructuración de la Asamblea Nacional con los datos que ya tenemos del Consejo Nacional Electoral? ¿Se concentraría también asambleístas en ADN y Revolución Ciudadana? Sí, igual. Se puede ver que, y me parece que ahí el Noboa va a tener un poco más de margen de maniobra, ¿no? Por, digamos, los pequeños asambleístas que llegan por ahí. Hay algunos que... Los independientes. Independientes que al final, ya sabemos cómo actúan los independientes, así que me parece que va a tener un poco más de margen. Una más y nos vamos. Le envío un abrazo a Oriana García, que está en sintonía. Envía el siguiente aporte. El resultado electoral pone en una disyuntiva política la ideología del país, pues ya no se trata de izquierda ni de derecha. Al parecer, tienen fracasos en común con la ciudadanía, como lo ha sido la respuesta a básicas necesidades como el empleo, inseguridad, alta tasa de violencia y sistemas institucionales en quiebre, como podría ser también el tema de la salud. Muy bien, al ver ese escenario es posible que Noboa deba replantearse la estrategia política para inducir en segunda vuelta la intención de voto nulo y a su vez encontrar alianzas orgánicas con partidos o candidatos que le permitan trabajar en función del país. De lo contrario, las repetidas propuestas del correísmo primarán en segunda vuelta, lo cual sería un fuerte golpe para la región, dice. La pregunta sería, ¿qué hará el presidente para volverse atractivo con quienes han marcado una notable distancia de carácter político? Dice el oyente. Selene, con eso cierro. Hay solo una precisión. En Ecuador y en gran parte de Latinoamérica, las identidades políticas no necesariamente se dividen entre izquierda y derecha. Esta categoría, digamos, la hemos importado de los sistemas anglosajones y no necesariamente refleja las preferencias electorales aquí en el Ecuador. Nuestras fracturas han sido otras, han sido correísmo, anticorreísmo, han sido costa-sierra. Y para responder la pregunta de nuestra oyente, y algo que le ha funcionado a Noboa en esta elección es la fractura de lo nuevo versus lo viejo. Le funcionó instalar la idea de un nuevo Ecuador, de él versus la partidocracia, él versus los políticos tradicionales. Esto no es nuevo, esto también lo hizo Correa en el 2008, es la fractura más de yo versus los otros. Eso le ha funcionado. Y creo que tal vez le podría seguir funcionando. Yo me imagino que tener en esta segunda vuelta, digamos, los apoyos de sectores políticos tradicionales no necesariamente le van a funcionar a Noboa. Creo que eso le perjudicaría. Correcto. Selene, gracias por el tiempo. Gracias, qué gusto Selene, que nos haya visitado. A Selene López, politóloga que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.